Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar. Presentamos acá la materia. Los contenidos son los siguientes. Geometría de superficie va a ser el primer tema. El siguiente tema viene a ser las cáscaras cilíndricas circular recta. Y ahí vamos a ver lo que es cilindro largo y cilindro corto. Luego veremos cáscaras cónicas, cáscaras de doble curvatura, anillos y finalmente cables. Aquí tenemos la bibliografía, el libro de Timoshenko, Teoría de placas y cáscaras, que está en inglés de acá, el de Billington, de estructuras de cáscara delgada de concreto, y Kelkar, Fundamentos de Análisis y Diseño de Cáscaras, de Estructura de Cáscaras. Bien, en cuanto a la evaluación, vamos a tener parcial 1, 20% de la nota, parcial 2, 20% de la nota, el proyecto final 20%, examen final 40%. Y comenzaremos entonces ahora con la teoría de superficie. La geometría de una caja está completamente definida por la forma de su superficie media. Acá en el contexto. La cáscara es una estructura de pared delgada. Entonces, la cáscara tiene una dimensión mucho menor que las otras. Esa dimensión es llamada el espesor, que vamos a notar. El espesor es mucho menor que las otras dimensiones. Cuando un cuerpo tiene esa característica, se llama una estructura más bien tiene esa característica, se denomina de estructura de pared delgada. Si la superficie media, que es la superficie que parte en dos al espesor, esta superficie por el medio, el espesor, se denomina superficie media. La superficie media. Si la superficie media es plana, entonces la estructura será o chapa o placa, dependiendo del tipo de carga a la que está sometida. Y si la superficie media es curva, entonces ya tenemos un cascarón. Entonces un cascarón es una estructura de pared delgada con superficie media curva. Ese sería el concepto geométrico de cascarón. Y puede recibir carga tridimensional. Está preparado para recibir carga tridimensional, pero como el espesor es pequeño, no es buena para soportar cargas concentradas, sino más bien para cargas. Entonces, la parte fundamental del cascarón es la superficie media. Y por eso decimos que la geometría está completamente definida por esa superficie media. Bien. Entonces, una superficie en el espacio con las coordenadas x, y, z se puede expresar como una función de las coordenadas x y y. Puede expresar la coordenada z como una función de las coordenadas x y y. Eso sería la ecuación de la superficie, ¿no? También se puede escribir paramétricamente, tanto x, y, z, como funciones f1, f2 y f3 de ciertos parámetros, alfa 1 y alfa 2. O sea, dos parámetros definen completamente a una superficie. Entonces aquí estarían las ecuaciones paramétricas de una superficie. Los parámetros alfa 1 y alfa 2 son denominados entonces coordenadas curvilíneas de un punto en la superficie, esa superficie media.
Si alfa 1 y alfa 2 toman valores constantes, ellos definen una curva en la superficie. Pero si alfa 1 o alfa 2 sería acá. Si alfa 1 o alfa 2 toman valores constantes, uno cualquiera de ellos toma valor constante, entonces las coordenadas quedan en función de un solo parámetro y eso es una curva. Determina entonces una curva en la superficie. Cuando alfa 1 o alfa 2 toman valores constantes. Por ejemplo, si tenemos la superficie esférica, que estaría determinada por los parámetros θ y φ, con un radio fijo A. Entonces, si nosotros mantenemos θ fijo y hacemos variar el ángulo φ, marcamos una curva acá. Esta curva surge sobre la superficie esférica. Bien. Secciones normales. Vamos a ver qué son secciones normales. Tenemos nuestra superficie, perdón, una superficie cualquiera, no necesariamente revolución, una superficie cualquiera, y vamos a tomar nosotros secciones o cortes de esa superficie con planos. Podemos cortar la superficie con un plano que no contenga a la normal a la superficie del plano, como en esta situación. Este plano que está cortando la superficie, pero que no contiene a la normal. Entonces, esta curva de corte no se denomina sección normal. Sin embargo, en este otro plano, este plano de acá sí contiene a la normal a la superficie. Entonces, esta curva de intersección de ese plano que contiene a la normal a la superficie viene a ser llamada sección normal. Esta es una sección normal. Esta otra no sería una sección normal. Bien. Las secciones normales tienen una propiedad importante. Hablamos de dos secciones normales en un punto que van a tener cada una de esas secciones normales curvatura máxima y otra curvatura mínima. Entonces, en un punto de una superficie siempre tendremos esa situación. Una de las secciones normales pasando por el punto tendrá una curvatura máxima y habrá otra que tendrá una curvatura mínima también. Vamos a ver ahora entonces, ya que hablamos de curvatura, cómo se define para una curva plana la curvatura. Usamos la letra K para identificar la curvatura. Entonces, aquí tenemos nuestra curva y sobre esa curva un punto P, ¿no? Entonces avanzamos sobre la curva una longitud de S. Y trazamos las tangentes en P y en el otro punto que dista de P sobre la curva, la longitud de S. Entonces hay dos tangentes acá. La tangente a la curva en P y la tangente a la curva en el punto adelantado de S de P, ¿no? Y entonces acá, entre esta curvatura, esta tangente estuvo mal. Vamos a ver, aquí es una tangente y aquí está la otra tangente. Entonces, el ángulo entre las dos tangentes distantes, en los puntos distantes de S, el ángulo llamaremos de phi aquí, ese ángulo dividido entre el arco de S nos da la expresión de la curvatura en el punto P1. Nos da la expresión de la curvatura en ese punto P, perdón. Ahora, el recíproco de la curvatura, 1 sobre K, es el radio de curvatura en el punto. Entonces aquí aparece el radio de curvatura, que vendría a ser el radio del círculo
que contiene a ds como parte integrante de él, ¿no? Este ds lo podemos, por su pequeñez, y porque es un arco infinitesimal, podemos asumir que el radio de curvatura no varía entre los puntos entre P y P más ds. Entonces aparece ds como un arco de círculo cuyo radio es R, y R viene a ser el radio de curvatura en P de nuestra curva. Y es justamente el recíproco del radio de la curvatura, perdón. Entonces R va a ser ds sobre dφ. Interesante es que, bueno, el ángulo φ debe medirse en radian, para que podamos escribir ds como R veces dφ, radio por ángulo, ¿no? Arco, radio por ángulo, cuando el ángulo se mide en radian. Bueno, entonces ahora ya que sabemos lo que es curvatura, entonces secciones principales. Vamos a hablar de las secciones principales, que son aquellas que tienen curvaturas extremas en un punto de la superficie. Y lo interesante es que una va a tener valor máximo y la otra va a tener valor mínimo, ya sea de curvatura, o hablando también en términos de radio de curvatura. A esas secciones se les llama secciones principales. Las secciones principales van a ser anotadas con el subíndice 1. Entonces la curvatura de una sección principal va a ser K1 y de la otra va a ser K2. K1 y K2 serían las curvaturas principales. Y entonces los radios de curvatura principales serían R1, que es 1 sobre K1, y R2, que es 1 sobre K2. Entonces tenemos las dos curvas, que son secciones normales principales, ¿no? En el punto P, cada una con sus valores de curvatura extremos. Máximo. El producto de las curvaturas en un punto, de las curvaturas principales, K1 y K2, es llamada curvatura gaussiana. Se llama curvatura gaussiana en el punto P. Si esta curvatura gaussiana es mayor que 0, entonces decimos que la superficie es sinclástica. O sea, cuando K1 y K2 tienen signos contrarios, curvaturas contrarias, entonces la curvatura gaussiana da mayor que 0 y la superficie llamada sinclástica. Si la curvatura gaussiana es menor que 0, perdón, al revés, pues. La curvatura gaussiana mayor que 0 significa que tienen el mismo signo, o sea, las dos curvaturas K1 y K2 están en el mismo sentido. Entonces, la curvatura gaussiana es mayor que 0 y la superficie se llama sinclástica. Si la curvatura gaussiana es menor que 0, lo que indica que K1 y K2 tienen signos diferentes, están orientadas en diferentes, en sentidos opuestos. Entonces, la curvatura gaussiana menor que 0 nos dice que la curva es llamada anticlástica. Si la curva gaussiana es menor que 0, la superficie es llamada anticlástica. Y si la curvatura gaussiana es igual a 0, entonces la superficie es llamada desarrollable. Y eso como clasificación en función de las secciones normales que presentan un punto. Ahora vamos a hablar específicamente de superficie de revolución. ¿Cómo se genera una superficie de revolución? Lo primero que tenemos para generar una superficie de revolución es el eje de revolución. Una línea recta. Y entonces necesitamos además una curva plana. Entonces la curva plana y el eje de revolución. Y lo que hacemos es girar la curva en torno al eje. Hacemos girar la curva en torno al eje. Y el lugar geométrico, punto de la curva, lo que hace determina la superficie que estamos viendo acá, que es llamada superficie de revolución. Disculpe, ¿podría volver a repetir que no se le escuchó? Muy bien. Ya.
Para generar una superficie de revolución, necesitamos nosotros el eje de revolución y luego una curva plana, cualquiera. Entonces, esa curva plana genera la superficie de revolución al girar la curva en torno al eje de revolución. Entonces, toda la trayectoria o la ubicación de los puntos de la curva al ir cambiando de posición, girando en torno al eje, determina todos los puntos de nuestra superficie de revolución. Todos los puntos de la superficie de revolución sean determinados por el giro de la curva plana. Esa es una superficie de revolución. Vamos a ver. En la superficie de revolución hay una curva importante, que es el meridiano. La curva plana que usamos nosotros para generar la superficie de revolución se llama también meridiano. Se llama meridiano. Y hay otras curvas que son llamadas paralelo, que son las que se obtienen al intersectar la superficie de revolución con un plano perpendicular al eje. Si yo intersecto con un plano perpendicular al eje, entonces voy a tener acá una superficie o una curva más bien que se denomina paralelo. Este es paralelo. Y esta otra curva es el meridiano. Meridiano. Son curvas importantes de una superficie de revolución, paralelo y meridiano. Bien. Ahora, lo interesante en las curvas de revolución es que el meridiano es una sección normal. Es una sección normal. No así el paralelo. El paralelo no es una sección normal. Y además de ser una sección normal, el meridiano es una sección principal. Es una sección principal. Entonces, para el paralelo, nosotros la anotaremos como con el índice 1. Por lo tanto, nuestro meridiano tendrá una curvatura K1 y un radio de curvatura R1 en cualquiera de sus puntos. La otra curva que tendrá la curvatura extrema, la otra sección normal principal, ahora es una que va a cortar al meridiano en 90 grados. Entonces aquí aparece así. Esta es la otra curva. La otra curva. Está cortando acá en 90 grados. Se intersectan las dos curvas a 90 grados. Entonces esta va con el índice 2. Que es la otra sección principal, ¿no? La sección 2, que va a tener entonces su curvatura K2 y su radio de curvatura R2 en cualquiera de sus puntos. Mientras que el meridiano es la curva 1 y por lo tanto va a tener su curvatura K1 y radio de curvatura R1. Entonces, de la superficie de revolución, lo interesante es que ya se conoce una sección principal, que es el teorema de Meusner. Como hemos visto en la superficie de revolución, el meridiano es una curva, sección principal conocida. ¿Para qué meridiano? Entonces, el problema es que no conocemos la otra sección principal, que intersecta 90 grados al meridiano. Esta otra sección principal es desconocida. Pero el teorema de Meusner nos permite vincular los radios de curvatura de esa sección principal 2. Entonces, el radio de curvatura de la sección principal 2 en el punto P lo llamamos R2, R2, R0 es el radio de
paralelo en el punto P de nuestra superficie de revolución. Y Meundier nos dice que R0 va a ser igual a R2 por el seno del ángulo phi que hace el radio R2 de la curvatura 2, de la sección normal 2, perdón, con el eje de revolución, es el ángulo phi. Entonces, aquí nosotros despejando tendríamos que R2 va a ser igual al radio paralelo, que es muy fácil de determinar. Radio del paralelo dividido entre el seno del ángulo phi. Y ahí obtenemos el radio de curvatura de nuestra sección principal 2, sin necesidad de conocerla, esa sección principal. Esto nos da el teorema de Meundier, que solo es válido para superficies de revolución. Bien, cuando estudiamos nuestras cáscaras, tenemos nosotros esfuerzos que se llaman de membrana, que son aquellos que están contenidos en nuestro elemento de la cáscara, en el plano medio, ¿no? O en la superficie media más bien del elemento. Y hay otros que están fuera de la superficie media, que son momentos flectores, momentos torsores y fuerzas cortantes fuera de ese plano. Los primeros son llamados esfuerzos de membrana, los que están contenidos acá en el plano. Fuerzas cortantes contenidas en la superficie media. Y los segundos son esfuerzos de flexión y corresponden a momentos flectores, torsores y fuerzas cortantes fuera del plano del elemento. Bien, estos esfuerzos de flexión están vinculados con un parámetro de la cáscara. Dependen del valor de la constante D, que es igual al espesor al cubo multiplicado, vamos a escribirlo por acá. Estos se vinculan a este parámetro D, que viene a ser la rigidez a flexión de la cáscara, ¿no? El modo de elasticidad por el espesor de la cáscara al cubo sobre 12 veces 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado. Entonces, como ven ustedes, este parámetro de rigidez a flexión de la cáscara depende de h al cubo. Depende de h al cubo. Y en las cáscaras h es muy pequeño. Entonces D tiende a ser pequeño también. Tiende a ser pequeño. Entonces las cáscaras tienen baja rigidez a flexión, especialmente son bien delgadas, baja rigidez a flexión. Y por lo tanto, los esfuerzos de membrana son lo más importante. Entonces uno pudiera, en una primera aproximación, despreciar esto, despreciar los esfuerzos de flexión y quedar solamente con los esfuerzos de membrana. Y eso nos lleva a la teoría de cáscaras de membrana. Disculpe, Sí. se escuchó muy despacio lo último que dijo. Se quedó. Habíamos hablado de la constante D, ¿no? Que es el modo de elasticidad al cubo y que dependía de h al cubo, ¿no? Y como h al cubo es muy pequeño, h al cubo es más pequeño todavía. Entonces afecta a D y nos da una rigidez a flexión baja para las cáscaras. Entonces, si la rigidez es baja flexión, se puede pensar en equilibrar la cáscara solamente con los esfuerzos de membrana, despreciando los esfuerzos de flexión. Eso nos lleva a la teoría de membrana para el estudio de las cáscaras. Entonces, el primer enfoque que vamos a hacer de las cáscaras es en teoría de membrana, considerando solamente los esfuerzos contenidos en el plano o en la superficie media de nuestro elemento. Bien.
Ahora vamos a particularizar el estudio a los cascarones de revolución. Los cascarones de revolución son aquellos cuya superficie media son superficies de revolución. Y hay una simetría. El cascarón de revolución, que tiene la superficie media, que es la superficie de revolución, tiene simetría radial. Es decir, hay un eje o axial simétrico, porque es simétrico respecto al eje de revolución de esa superficie. Entonces, esa simetría es importante, y si además nosotros asumimos carga que respete la simetría radial, en el sentido de que cualquier meridiano tendrá la misma carga que el resto de los meridianos, entonces también hay simetría radial de la carga. Entonces, habiendo simetría de geometría y simetría de carga, la cáscara sería totalmente simétrica. Y en ese caso, entonces, si hacemos un corte entre superficie y revolución y observamos las tensiones que aparecen en un punto, las tensiones cortantes acá, por el principio de acción-reacción, tendríamos que tener estas tensiones así. Aquí hacia arriba, entonces aquí hacia abajo, por acción-reacción. Pero por el principio de simetría, deberíamos tener aquí idéntica que en el otro lado, hacia arriba las dos. Entonces hay un dilema acá, una contradicción aparente, que solo puede resolverse asumiendo que esas tensiones constantes valen cero. La única manera. Entonces, no tenemos tensiones constantes acá, ni en la dirección longitudinal del meridiano, en ese corte, ni tampoco en la dirección transversal. Todas las tensiones cortantes ahí son cero, se desprecian por la condición de simetría. Bien. Eso como primera observación. Ahora, el primer tipo de cascarón, y el más simple que vamos a estudiar, es el cascarón cilíndrico circular recto. Este cascarón tiene una superficie de revolución generada por una recta vertical paralela al eje de revolución y que se ubica a una distancia de ese eje de revolución que es igual a un valor fijo R. Entonces, girando la recta en torno al eje, generamos la superficie cilíndrica que estamos viendo acá, ¿no? Vamos por la simetría. Hemos dicho que la simetría radial exige que la carga en cualquier meridiano sea la misma para todos los meridianos. Y además, la conducta estructural, es decir, los desplazamientos, las tensiones, etcétera, en un meridiano, los esfuerzos que se vayan a dar a la longitud de un meridiano, van a ser los mismos en todos los meridianos. Entonces, al final, el cilindro acá se estudiará a través de un solo meridiano. Basta con estudiar un solo meridiano. Lo que deduzcamos para ese meridiano se cumplirá para todo el resto de meridianos del cilindro. Entonces, la carga para mantener la simetría radial tiene que ser una carga perpendicular a la superficie del cilindro, PZ, saliendo para afuera, la consideramos positiva, saliendo del cilindro, y hacia arriba, en el meridiano, en la dirección del meridiano, tenemos la carga peso. Estamos tomando acá los ejes Y en la dirección del meridiano y Z en la dirección perpendicular al meridiano y perpendicular, obviamente, a la superficie de revolución. Bien, PY y PZ son fuerzas superficiales, ¿sí? Tensiones, presiones, fuerzas sobre área, no son fuerzas netas, sino que son fuerzas distribuidas sobre área de superficie. Fuerzas distribuidas sobre área de superficie. H, el espesor de la cáscara. Los desplazamientos van a ser P en la dirección vertical y W en la dirección radial. En la dirección vertical está la coordenada Y y en la dirección
radial está la coordenada Z. Entonces, como por la cuestión de simetría, los únicos esfuerzos que existen acá, otro archivo Word que lo tengo ya elaborado. Entonces, aquí está nuestro cilindro, su radio R, y ubicamos en un punto Y una vecindad del punto formada avanzando DY en la dirección vertical, DY, y R de tita en el arco. R de tita longitud del arco. Entonces, forma esta región del punto P. Y sacamos del cascarón ese elemento. En ese elemento entonces tenemos las fuerzas normales NY y N tita en la dirección tangente a la superficie de revolución contenida en el plano paralelo, ¿no? Bien, las cargas van a ser PZ en la dirección Z y PY en la dirección Y. Entonces, veamos los esfuerzos que aparecen en tita en la dirección contenida en el plano paralelo, tangente a ese plano paralelo, a la curva del paralelo más bien, y NY en la dirección Y. Entonces hay dos funciones a determinar. Por la simetría son los únicos esfuerzos internos que nos interesan calcular, los únicos que van a aparecer. Entonces, como hay dos esfuerzos internos y nosotros podemos establecer dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en la dirección Z y sumatoria de fuerza en la dirección Y, entonces el número de ecuaciones de equilibrio es suficiente para determinar esos esfuerzos internos, que son dos también. Por lo tanto, el problema en teoría de membrana es isostático. Basta con las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a establecer ecuaciones de equilibrio acá. Suma de fuerza en la dirección Y primero. Entonces, fíjense, acá arriba la fuerza normal, NY, vale NY rectita, que es el valor que está acá abajo, más un incremento, ya que para pasar del borde inferior al borde superior de este elemento, tuvo que modificarse la coordenada Y en DY, ¿no? Entonces se modifica la NY, y su incremento va a ser la derivada de NY respecto a Y por DY por la longitud de actúa, ¿no? Cabe aclararse acá que los esfuerzos internos ya en el cascarón no son concentrados, son distribuidos por unidad de longitud de la curva donde actúa. Son fuerzas por unidad de longitud, los esfuerzos internos. Entonces, cada vez que yo quiero obtener un valor neto de fuerza neta, tengo que multiplicar el esfuerzo interno, como este NY, por la longitud de la curva donde actúa, que es R de tita, ¿no? El arco de nuestro elemento. Bien, entonces, como las fuerzas en los dos bordes están en sentido opuesto, si yo considero positivo el sentido de la fuerza en el borde superior, se va a cancelar el NY de tita y nos va a quedar este término de acá. Derivada de NY respecto a Y por R de Y de tita. A eso debemos sumarle el aporte de la carga PY. El aporte de la carga PY, para dar fuerza neta hay que multiplicarlo ahora como es fuerza sobre superficie por el área de la superficie donde actúa, que es R de tita de Y. Y las fuerzas N tita están contenidas en el plano paralelo, por lo tanto no dan componentes en la dirección del meridiano, entonces no hay más fuerza que considerar. Eso tiene que ser igual a 0. Y aquí podemos nosotros eliminar el factor común R de tita de Y de los dos términos y despejamos la derivada de NY respecto a Y, que va a terminar siendo igual a menos PY. Esa sería la primera ecuación de equilibrio. La llamamos ecuación 1. Es derivada de NY respecto a Y igual a menos PY. Ahora vamos a sumar la fuerza en la dirección Z.
Pero para ello debemos considerar el aporte de las n θ que están contenidas en el plano paralelo en la dirección z. Para poder ver ese aporte debido a la curvatura del paralelo, debemos nosotros visualizar este arco de paralelo desde arriba. Entonces lo visualizamos desde arriba y entonces vemos la fuerza n θ de y, tangente en los extremos de ese arco. Aquí está el ángulo de θ, se parte en dos la resultante de los aportes verticales de estas dos fuerzas. Va a ser esta que he marcado aquí en rojo y que está en la dirección justamente en la línea que bisecta el ángulo de θ. Entonces, el ángulo de inclinación con respecto a esta horizontal de la n θ de y va a ser de θ sobre 2. De modo que si nosotros consideramos el aporte en la dirección z, sería en el sentido contrario a z, sería negativo. Y sería n θ de y por el seno de dθ sobre 2 y multiplicado por 2. ¿No? Pero el seno de dθ sobre 2, como es algo infinitesimal, es pequeñísimo, el seno de dθ sobre 2 va a ser igual a dθ sobre 2. Y como estamos multiplicando por 2, al final va a quedar la fuerza, esta roja acá, como n θ por dy de θ. Ya que estamos sustituyendo el seno de dθ sobre 2 por dθ sobre 2 y estamos multiplicando por 2 porque hay aporte de los dos extremos y que son iguales. Bien. Entonces ahí estaría el aporte de la n θ. La ny no hace ningún aporte en el plano del paralelo, entonces no participan, solo tenemos pz y hay que multiplicarla por la superficie del elemento. Pz por la superficie del elemento. Sumando las dos da 0. Y entonces despejando n θ nos queda igual a pz por el radio del cilindro. Entonces n θ sale directamente expresada en función de pz y el radio. Mientras que y tiene que obtenerse por una integración de esta ecuación. Esas son las dos ecuaciones de equilibrio. Esas son las dos ecuaciones de equilibrio que hay que resolver. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Este ejemplo importante es el cilindro apoyado en la base y cargado con líquido con peso específico gamma L. La altura es L del cilindro. Entonces, la carga que ejerce sobre la pared del cilindro el líquido es presión hidrostática que es perpendicular a esa pared en todos los puntos, ¿no? Y la intensidad de esa carga PZ es igual a peso específico del líquido por la columna de agua por encima del punto Y, que viene a ser L menos Y. PY es 0, porque no consideramos que el líquido ejerza fricción sobre la superficie, solo presión hidrostática. Entonces PY es igual a 0. Entonces fíjense que ya aquí modelamos en base a la acción, que es la acción del líquido sobre la pared. Estamos modelando nosotros las cargas, el primer paso, modelar las cargas en términos de lo que actúa en el modelo de la carga. Son las cargas PY y PZ. Una vez tenemos aquello, la primera ecuación dice que la derivada de y respecto a y es igual a menos PY, ¿no? Pero PY en este caso es 0. Entonces la derivada de y respecto a y sería igual a 0. Por lo tanto, ny tiene que ser una constante. Pero ny, aquí en L, en el borde superior, es 0 porque no hay ninguna fuerza vertical sobre el borde. Entonces, ny arriba es 0. Y como es constante